buenas tardes a todos. Soy Pilar Plaza Órpez, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, responsable del Departamento Laboral de INEAF y docente y tutora del área de laboral. En principio, pues dar las gracias por compartir un rato pues que puedan tener que quitar a su trabajo, a su familia y demás, para confiar en INEAF y estar con nosotros compartiendo las medidas relativas al fomento del empleo indefinido. Bueno, hace un año, en el debate sobre el Estado de la Nación, salió un Real Decreto que regulaba la famosa tarifa plana, en la cual existían una serie de bonificaciones para la contratación indefinida. Un año después ha sucedido exactamente lo mismo. En el debate del Estado de la Nación de este año 2015 surgió lo que se llamó en un principio la segunda oportunidad. ¿Qué es la segunda oportunidad? Pues bien, es la medida relativa al fomento de empleo indefinido que regula el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero. Digamos que no ha tratado de suplir a la tarifa plana, puesto que durante un mes han estado conviviendo juntas. Puesto, si alguno de ustedes recuerda, la tarifa plana, la vigencia era desde el 1 de marzo del 2014 al 31 de diciembre del 2014, aunque la ley de presupuestos la prorrogó hasta el 31 de marzo del 2015. Este Real Decreto 1/2015 de 27 de febrero comenzó a estar en vigor el día 1 de marzo del 2015 y con ello lo que se trata es de incentivar la contratación indefinida, como tenemos aquí. Entonces, ¿quiénes serán beneficiarios o qué empresas pueden beneficiarse de esta bonificación o reducción a la contratación indefinida? Bueno, tenemos que serán beneficiarios aquellas empresas y autónomos que realicen estos contratos indefinidos entre el 1 de marzo del 2015 y el 31 de agosto del 2016, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Pero ojo, cuando nosotros más adelante veamos la bonificación o reducción, el tiempo parcial, para poder tener derecho a ello, nos requiere al menos una jornada del 50%. Toda jornada inferior al 50% no tendrá derecho a estos beneficios. Requisitos necesarios por la empresa. Bien, los requisitos necesarios por la empresa nos los regula el artículo 8.4 de este Real Decreto. En principio, nos solicita o nos pide hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, tanto en la fecha de efectos de alta de los trabajadores como durante la aplicación del beneficio correspondiente. En segundo lugar, no haber extinguido contratos en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato indefinido, que dará derecho al beneficio previsto. O sea, esta extinción tendría que ser por causa objetiva, despidos disciplinarios declarados improcedentes judicialmente o despidos colectivos no declarados ajustados al derecho. Esto es una iniciativa que ha surgido en esta norma. Antes no la regulaba como tal. Antes no tenía que estar declarados en el momento que se contrataban. Que la celebración del contrato suponga un incremento tanto a nivel de empleo indefinido como a nivel de empleo total en la empresa. ¿Esto qué significa? ¿O esto cómo lo vamos a ver? Pues esto está muy claro. Este incremento se tiene que calcular en un promedio diario de trabajadores en los 30 días anteriores a la celebración del contrato. Otra solicitud que tenemos que cumplir es mantener durante 3 años contratados desde la fecha de efecto del indefinido con aplicación de la bonificación o reducción tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos por esta contratación.
Este mantenimiento se examinará cada 12 meses y entonces se verá si cumple ambos casos. Ustedes dirán que hablamos de bonificación o reducción. ¿Qué diferencia hay entre esto? Porque hasta ahora ha sido lo que hemos comentado. Bueno, pues la bonificación se produce cuando va con cargo a los presupuestos del SEPE. Y la reducción es cuando va con cargo a los presupuestos de la Tesorería General. ¿Cuándo va con cargo a los presupuestos del SEPE? Pues ya también lo veremos en el siguiente requisito que expongamos. Otra de las cuestiones que tenemos que cumplir es no haber sido excluido de acceso a beneficios del programa de empleo por la Comisión por determinadas infracciones graves o muy graves. Cumpliendo todos estos requisitos, se supone que una empresa podrá beneficiarse de las cuantías de bonificaciones o reducciones por la contratación indefinida de estos trabajadores. Pero la siguiente es, ¿cuál es la cuantía de esta reducción? Bien, la cuantía de esta reducción irá en función de que contratemos a una persona a tiempo completo o la contratemos a tiempo parcial. Si la contratamos a tiempo completo, los primeros 500 euros estarán exentos de cotización por contingencias comunes, ojo, y en la cuota empresarial. No en todas las cuotas, sino solamente en la cuota empresarial. Y 500 euros. Estos 500 euros, claro, tenemos que tenerlos en cuenta que tiene que ser un mes completo. ¿Qué significa? Si nosotros, por ejemplo, contratamos a una persona un mes completo, que empieza a trabajar el día 1 de marzo, por poner un ejemplo, tiene una base de 1.000 euros y llega a final de mes, tenemos que hacer nuestra base de cotización de esos 1.000 euros, los primeros 500 euros evidentemente estarán exentos. Cuestión distinta es si este trabajador empieza a trabajar el día 16. Si desde el 16 hasta el día 30, ojo, aunque marzo tenga 31, pero no olvidemos que en los convenios mensuales a nosotros nos da igual los días naturales, siempre cotizaremos por 30 días. Si este mismo trabajador tiene una base de 1.000 euros, pero ha empezado a trabajar el día 16, esa base de 1.000 euros será de 15 días, con lo cual no tendrá exención de 500, sino tendrá una exención de 250, que es lo que corresponde a esos 15 días. No creamos que 500 euros con independencia de la fecha de contratación. Si empieza el día 1 serán 500 euros, si no tendremos que prorratearlo, esos 500 euros que están exentos a lo largo de los días que haya trabajado ese mes, que ha trabajado menos días. Si el contrato es a tiempo parcial, entendamos, como hemos dicho anteriormente, que este tiempo parcial tiene que ser como mínimo del 50%, será proporcional el porcentaje de reducción de jornada, partiendo de un mínimo, evidentemente, de 250 euros en el momento que sea el 50% de la jornada, y de ahí proporcionalmente a su jornada. Fíjense que aquí es donde hacemos la diferencia entre bonificación y reducción. Hemos dicho que bonificación es cuando va con cargo a los presupuestos del SEPE. Para que sea una bonificación, la persona contratada, o sea, el trabajador, deberá estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si no está inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o sea, el resto de los trabajadores, hablaremos de una reducción. Y entonces, si es una reducción, es que irá con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social. Duración de esta reducción. Bueno, en líneas generales, la duración de esta reducción será de 24 meses, a partir de la fecha de efectos del contrato. Como hemos dicho, esta medida, regulada en este artículo 8 de este Real Decreto Ley 1/2015, establece para todos los contratos que se realicen entre el 1 de marzo del 2015 y el 31 de agosto de 2016. Con lo cual,
Los primeros 24 meses a partir de la fecha de contratación dentro de este abanico que nos permite contratar serán los que tendrán la exención de esa cotización, de esos 500 euros iniciales. Y vuelvo a reiterar, sobre la base de contingencias comunes y sobre la cuota empresarial, sobre lo que nuestro empresario aplicaría su 23,6%. Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, existe la posibilidad de una prórroga, o sea, no serían 24 meses, serían 12 meses más, 36. En total, 3 años. Pero ¿qué sucede? Que estos 12 meses de prórroga, la cuantía que estaría exenta sería 250 euros. Los primeros 250 euros siendo a tiempo completo. Si fuera a tiempo parcial, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Tiempo parcial, 50% como mínimo. En este caso sería 125 euros. Los primeros 125 euros de nuestra base de cotización estarían exentos sobre la cuota empresarial de contingencias comunes. Y a partir de ahí ya comenzaría la cotización normal, teniendo en cuenta que el trabajador no tiene ningún tipo de bonificación ni de reducción. Su cotización desde el primer euro de su base de contingencias comunes sería la íntegra. Existen unos supuestos excepcionales de no aplicación de esta reducción, o sea, empresas que no podrán aplicársela. ¿Qué supuestos excepcionales son con los que podemos contar? Bueno, en primero, las relaciones laborales de carácter especial. Estas relaciones laborales de carácter especial, ¿dónde las podemos recoger? Pues bueno, las tenemos recogidas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Por poner un ejemplo, pues serían las personas de alta dirección. Estas estarían excluidas. Pues también los penados de instituciones penitenciarias, etcétera. Todo ello los tenemos reflejados en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. También estarían exceptuadas, no podrían aplicar las contrataciones que afecten a cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta segundo grado, inclusive del empresario o de quienes tengan el control empresarial o sean cargos de dirección. Aquí tenemos que hacer una leve excepción, y esta leve excepción nos la refleja la disposición adicional 10ª de la Ley del Estatuto de Trabajadores Autónomos, que nos dice que quedan exceptuados los supuestos descritos en la disposición adicional 10ª de la LECTA, la contratación por autónomos de sus hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. Si bien este caso, se recuerda, quedarán excluidos de la protección por desempleo. ¿Qué significa esto? Pues que podrán tener este beneficio, pero la cotización por desempleo no será efectiva. O sea, estos trabajadores después no tendrían derecho a desempleo ya que no cotizan por ello. Y a estos hijos de autónomos menores de 30 años no tendría la edad ningún significado en el caso que fueran discapacitados severos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que el tratamiento, según como dice la LECTA, también se otorgará a hijos que, aunque siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral por una discapacitación severa. La discapacitación severa, si ustedes recuerdan, afecta a un 35% a un 33% en los casos de una discapacidad psíquica, o bien un 65% en los casos de discapacidad física. Estarán excluidos las contrataciones de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el régimen general de la seguridad social. Otra excepción son las contrataciones de empleados que excepcionalmente pueden tener lugar en los términos establecidos en los artículos 20, o sea, personal al servicio del sector público, 21, oferta de empleo público, y en las disposiciones adicionales 15ª
de contratación de personal de las sociedades mercantiles y públicas, y disposición adicional 17ª, contratación de personas de las de fundaciones en el sector público y en los consorcios. Todo esto nos aparece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015. Estarán exceptuados, asimismo, contratación de trabajadores que hubieran estado contratados en las empresas del grupo de empresas que formen parte, cuyo contrato se hubieran extinguido por causa objetiva o por despidos disciplinarios, que hayan sido uno u otro declarados judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos en los 6 meses anteriores. Las contrataciones de trabajadores que en los 6 meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante contrato indefinido tampoco serán de aplicación y tampoco podrán realizar este tipo de contrato con bonificación. Ojo, estamos hablando de contrato con bonificación, no significa que no puedan contratar. Ahora, cuando una de estas características se dan, se podrá realizar un contrato, pero no tendrá derecho a ningún tipo ni de bonificación ni de reducción. El incumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la reducción de la aplicación de esta reducción, ¿qué sucede? Bueno, pues si nosotros incumpliéramos en algún momento algunos de los requisitos que nos viene establecido en este artículo 8.4, todo lo que nosotros nos hubiéramos deducido, bien por bonificación o reducción, supuestamente tendríamos que devolverlo. ¿En qué medida? Lo que he comentado anteriormente. En el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo 8.4, procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondiente. Si nosotros tendríamos, sin la bonificación o reducción, tendríamos que tener 2.000 euros pagados y con la bonificación o reducción solamente hemos pagado 1.000, significa que tendríamos que reintegrar los 1.000 que hemos dejado de pagar más el recargo y los intereses de demora que correspondieran. ¿En qué casos? Como he comentado anteriormente en el artículo, lo he incluido en el artículo 8.4. Por ejemplo, no mantenernos al corriente de nuestras obligaciones tributarias y con seguridad social y otra serie. Pero existe un punto, si ustedes recuerdan, dentro del artículo 8.4, que es el apartado D, que nos refiere al que si el incumplimiento se produce por no mantener el nivel de empleo indefinido y alcanzado con la contratación durante 3 años, quedará sin efecto la bonificación o reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia entre importes correspondientes a las aportaciones empresariales y las aportaciones ya realizadas en los siguientes términos. Esto significa que si lo que no cumplimos es el mantenimiento de empleo durante esos 3 años, aquí la ley nos da unas pautas, o sea, no tendríamos que devolverlo todo, como en casos anteriores, sino, fíjense que tenemos 3 escalas. Si el incumplimiento se produce desde el mes primero al 12º, el reintegro será del 100% de la diferencia, o sea, entre lo que teníamos que haber ingresado y lo que realmente hemos ingresado. Ahora bien, si el incumplimiento se produce desde el mes 13º al 24º, reintegraremos la diferencia entre los meses transcurridos desde el mes 13º. O sea, del primer año no tendríamos que devolver nada, solo a partir del 13º. Lo que no hubiéramos ingresado con lo que tendríamos que haber ingresado. Si el incumplimiento se produce desde el mes 25º al 36º, se reintegrará la diferencia por los meses transcurridos desde el mes 25º. Significa que los 2 primeros años que nos hemos beneficiado de una bonificación o reducción no tendríamos que devolverlos, solamente empezaríamos a devolver a partir del 25º. Pero ojo,
Eso solo y exclusivamente en los casos del artículo 8.4d. O sea, cuando no cumplimos que el mantenimiento del nivel de empleo durante los 3 años. Hablando nivel de empleo siempre indefinido y el total de la empresa. Hay que cumplir los dos requisitos. No nos basta solamente mantener el cupo de contratos indefinidos. Contratos indefinidos y el nivel de empleo total que tenga la empresa. Evidentemente que no sea un despido procedente, una causa objetiva o como hemos comentado anteriormente. En este caso anterior, o sea, cuando incumplamos el mantenimiento de empleo durante 3 años, no procederá a exigir ni recargo ni intereses de demora. En el resto de los casos, como hemos comentado anteriormente, se procederá reintegro íntegro de cantidades desde el primer mes y además recargo e intereses de demora. La aplicación de este beneficio en las cotizaciones será objeto de control y revisión por Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de que estemos hablando de bonificaciones o por la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso de que estemos hablando de reducciones y evidentemente por el órgano encargado de inspeccionar, siendo Inspección de Trabajo en el caso del SEPE e Inspección de la Seguridad Social en el caso de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el ejercicio, evidentemente, de las funciones que respectivamente ellos tienen atribuidas. La aplicación del beneficio previsto en este artículo será incompatible con cualquier otro beneficio de cotización a la Seguridad Social por el mismo contrato. El mismo tipo de contrato, no podemos tener dos bonificaciones o una bonificación y una reducción. Se regirá por la fecha de contratación y por la bonificación o reducción que le corresponda en esa fecha de contratación y atendiendo a la ley en la cual se produjo esa contratación. Bien, todo esto es lo que nos refleja el Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero y de entrada en vigor el 1 de marzo. Pero bien, yo creo que lo mejor o la mejor forma de verlo es con un caso práctico. Y aquí en INEAF todos nuestros cursos los basamos en casos prácticos y reales, como vamos a ver en estos momentos, que es la mejor forma de comprender la ley y de comprender cada, tipo de contrato que se produzca. Vamos a suponer una empresa. Por ejemplo, la empresa Hermanos Lorenzo García, una comunidad de bienes que tiene su CIF, su código cuenta cotización, domicilio fiscal y lo vamos a encuadrar dentro del CENAE del comercio al por menor, que cuenta en el mes de marzo de 2015 con este trabajador. Entendemos que esta empresa, evidentemente, cumple todos los requisitos para poder tener derecho a una bonificación o una reducción. Como veremos en este caso, vamos a hablar de una reducción. Bien, la persona contratada es el señor Don Álvaro, con su apellido y nombre. Ponemos a y GG porque, como ustedes saben, cuando nosotros cumplimentamos el TC1, perdón, el TC2, en este caso, nos sale con las dos primeras letras del primer apellido, las dos primeras letras del segundo apellido y la primera letra del nombre. Por eso le hemos puesto a la hora de cumplimentar el TC2 que nos quede como ocurriría en la realidad. Tiene un contrato indefinido acogido a este Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, suscrito el 1 de marzo del 2015 y es auxiliar administrativo. El convenio nos reflejará que tiene derecho a 2 pagas extraordinarias en concepto de salario base. Y vamos a hacer, para que nos quede todo un poco clarito, lo que sería la liquidación con su TC1 y con su TC2 correspondiente al mes de marzo. El convenio nos refleja que este señor, Álvaro, tendrá un salario base
por unos 620 euros, una actividad 28,70, ropa de trabajo 118,66, complemento específico 30,50, un transporte urbano de 85 euros, unos incentivos de 32,15 y después dos tipos de horas extras, fuerza mayor y normal. Vamos a realizar, calcularemos nuestras bases de contingencias comunes y nuestra base de contingencias profesionales antes de llevarnos todos los datos a nuestra cotización y, como se haría, a continuación remitirlo a la tesorería para su liquidación. Calculamos nuestra base y tenemos en concepto a todo lo que hemos visto que le correspondería en convenio o bien que la empresa, como ustedes bien saben, convenio refleja unos conceptos mínimos por los que tienen que cotizar nuestros trabajadores, pero también es potestad de la empresa, pues en función del trabajo que realice nuestro trabajador, ponerle algún complemento más, como pueda ser una actividad o un complemento específico, como hemos hecho en este caso, porque si no se nos quedaría un poquito simple y la verdad, pues lo mejor es verlo con varios complementos. Recordarle que cuando veamos ropa de trabajo, que eso y el transporte urbano, que como todos bien saben, ya no existe duda en toda esta materia, antes eran conceptos que no cotizaban en la totalidad, pero que desde el mes de diciembre del 2013 cotizan de forma íntegra. Por tanto, a la hora de hallar nuestra base de contingencias comunes, los sumamos y entrarán a cotización, además de la prorrata de las pagas extras, que como todos ustedes saben, es de obligado cumplimiento realizar su cotización con independencia de que nuestro trabajador lo cobre o no lo cobre. Bien, sumamos todos los conceptos salariales que cotizan y vemos que nos sale 995,24. Requisito, tenemos que ver que esté dentro de los límites establecidos para su cotización, porque como ustedes saben, una cosa es lo que se cobre y otra cosa lo que se cotice. Entonces nos vamos, sabemos que este señor es auxiliar administrativo, que pertenece al grupo 7, nos vamos al mínimo del 7, que es 756,60, vemos que lo supera y con lo cual no hay ningún tipo de problema. Álvaro podrá cotizar por 995,24. Ahora, hallamos nuestra base de contingencias profesionales o nuestra base de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Hacemos el mismo tratamiento. Calculamos, tenemos salario base, actividad, ropa de trabajo, todos los complementos que cotizan. Además, la prorrata de las pagas extras con independencia de que la cobre o no, y las horas extraordinarias que, como ustedes saben, no cotizan para la base de contingencias comunes, pero sí para la base de contingencias profesionales. Incluimos tanto fuerza mayor como normales. La suma de todas ellas, de todos los conceptos cotizables por esta base, asciende a 1070,24. Hacemos exactamente lo mismo. Vemos si está dentro de los límites. Para contingencias profesionales, saben ustedes que es más amplio. No tenemos que ir para nada al grupo de cotización de este señor, sino hay un amplio abanico. Estando dentro de ese, no hay ningún tipo de problema. El mínimo es 756,60, con lo cual esta base será apta para su cotización. Ya tenemos aquí un pequeño resumen de todos los conceptos que cotizarán para Álvaro. Su base de contingencias comunes, base de contingencias profesionales y las horas extras, tanto de fuerza mayor como no estructurales. Con estos datos vamos a proceder a ya el cálculo de la reducción. Álvaro tiene un contrato indefinido, como ustedes recordarán, acogido al Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, suscrito el 1 de marzo del 2015. Estamos hablando de un mes completo, con lo cual los primeros 500 euros estarán exentos en la cuota empresarial por contingencias comunes de su base de cotización durante 24 meses, como mínimo, porque partimos de la base de que es una empresa que a lo mejor tiene
más de 10 trabajadores. Si la empresa tiene hasta 10 trabajadores, recordarán que dijimos que existía una posible prórroga de 12 meses más. Eso sí, por la cuantía mitad, por 250 euros, porque es un contrato a tiempo parcial. Pero, como estamos en el primer mes, sabemos que los primeros 500 euros están exentos de cotización. Y en este caso hablaremos de una reducción con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social. ¿Por qué? Si recordarán, dijimos al principio que hablábamos de bonificación en el caso de que el trabajador estuviera inscrito en el Servicio Nacional de Garantía Juvenil. Como no hemos dicho para nada que esté inscrito en el Servicio Nacional de Garantía Juvenil, será una reducción y tendremos que tratarla como tal. Irá a su casilla correspondiente y en el TC1, evidentemente con los presupuestos correspondientes a la Seguridad Social. ¿Cómo haríamos el cálculo de reducción? Pues los primeros 500 euros, como ustedes recordarán, a la hora de cotizar por contingencias comunes, la cuota empresarial es un 23,6. Entonces, los primeros 500 euros están exentos, con lo cual a 500 le hallamos su 23,6 y son 118 euros exentos, o sea, gratuitos, que tendrá el empresario, o por decirlo de alguna forma, pagará de menos por la contratación de ese trabajador sobre la cuota empresarial. Ya llevándolo todo esto al TC1, la cuota empresarial de 995,24 aplicada a esta cantidad al 23,60, que es el porcentaje, serían 234,87. Pero que de esos 234,87 se bonifica, o sea, se reduce 118 euros. Paga 118 euros menos, que como ustedes verán, ahora cuando lo llevemos al TC2 y al TC1, veremos cómo resta al coste total de seguros sociales que tiene que pagar este empresario. Como es una reducción con cargo a la Tesorería General, tendrá una clave 06. Si fuera bonificación, no olviden, o sea, con un trabajador que estuviera inscrito, tendría clave 07. Este caso es reducción, reitero, clave 06. Información sobre la reducción, como lo haríamos en el modelo TC2. Bien. Nos llevaríamos los datos, nos ponemos aquí un breve resumen para llevarlos y que a ustedes les quede claro. Clave 06, importe de la reducción son 118 euros, que nos sale de aplicarle a 500 euros, que es la primera parte que está exenta, el 23,6. Obligación de poner la fecha de contratación, porque sin ella, evidentemente, no se puede aplicar esta reducción. Y la clave, la cuantía, sería la clave 06, que pasaría al TC1 a la casilla 209, porque es una reducción. Las cotizaciones por IT y por IMS se harían exactamente igual que un contrato normal, porque no tiene ningún tipo ni de reducción ni de bonificación sobre cuotas IT, ni cuotas IMS, ni por desempleo, ni por FOGASE, ni por formación profesional. Como es un auxiliar administrativo, lo vamos a excluir de su CENAE, que si ustedes recordarán era comercio, con lo cual nos iríamos al cuadro 2 de prima de accidentes de trabajo. Que sirva de recordatorio para todos ustedes, que seguro que lo saben. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015 mantiene los mismos tipos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional que los que había vigentes en el año 2014. No ha habido ningún tipo de variedad. Entonces, en IT se cotizaría por el 0,65 y por IMS cotizaría por el 0,35. Se le aplicaría su base, 0,65, 0,35, y todo esto iría a lo que sería nuestro TC1, que a continuación lo veremos. Al igual que la cotización por desempleo, FOGASE y formación profesional. Aquí tampoco existe ningún tipo ni de bonificación ni reducción. El desempleo sería al tipo general, que sería el 7,05, por FOGASE 0,2, por formación profesional 0,7. En total, 7,95. Ni que decir dice, y vuelvo a reiterar, todos ustedes lo saben,
que esto tampoco ha sufrido ningún tipo de modificación para el año 2015. Son los mismos tipos del 2014. Bien, ya pasamos a cumplimentar lo que sería nuestro TC2. En el TC2, pues bien, se rellenarían todos los datos correspondientes a lo que es la empresa en este primer cuerpo, y en este segundo rellenaríamos todos los datos correspondientes a nuestro trabajador, comenzando por lo que sería la base de contingencias comunes, la base de contingencias profesionales, horas extraordinarias estructurales de fuerza mayor, horas extraordinarias normales o no estructurales. Y aquí llevaríamos lo que sería nuestra reducción, con su clave, como ustedes verán, la clave 06. Y a continuación, la fecha de contratación en la que se produce. Bien, esta reducción que tenemos aquí, la tendremos que llevar, si se dan cuenta, a esta casilla, que en ella es la sumatoria de todas las bonificaciones o reducciones que tenga la empresa. Si tiene 3 trabajadores que tienen reducciones, aquí irían todos sumados. Si tiene reducciones, si tiene bonificaciones, pues aquí irían las reducciones, aquí irían las bonificaciones. Y aquí las sumas totales de base de contingencias comunes, base de contingencias profesionales, horas extraordinarias normales y horas extraordinarias estructurales. Bien. Cumplimentaremos, en segundo lugar, el TC1 a la hora de cotizar. Y bien, el TC1 tenemos nuestra base de contingencias comunes, se le aplica ya el total, porque no recuerden ustedes que en contingencias comunes aplicamos cuotas de empresa y cuotas de trabajadores, todo. Bueno, salvo en excepciones, como pueda ser la maternidad y cosas esas, pero no es el caso en el que estamos. Estamos en un contrato indefinido que cotiza empresa y trabajador y por cuotas totales. Y si ustedes recuerdan la reducción que tenía nuestra clave 06, nos la traemos aquí, a esta casitita, que es la 209, y a su vez a la consiguiente. Esta casilla, esta cuantía, restará a todas las que tenemos aquí arriba. Por tanto, ahí es donde está el ahorro. Si fijan, si se dan cuenta, aquí se cotiza por el total de la base y aquí se le descuenta a todo esto lo que sería la reducción que quedaría. La cotización por contingencias profesionales, IT y MS, hemos dicho que no sufre ningún tipo de modificación, ya que ahí no afecta para nada ni la bonificación ni la reducción, ni tampoco en desempleo, FOGAS y formación profesional. Cotizan al total. Este empresario tendría que pagar por este trabajador pues 273,49, teniendo en cuenta que tiene una reducción de 118 euros. Si no, tendría que pagar 118 euros más si no tuviera derecho a bonificación o reducción. Ninguna. Bien, por último, pues agradecerles el tiempo que nos han dedicado, su asistencia. Espero que hayan quedado satisfechos de esta exposición y le haya servido pues para aclararles algunas dudas que puedan tener sobre este Real Decreto. Es una medida de apoyo de 18 meses que puede fomentar bastante los contratos indefinidos y abre una nueva puerta.